Voy a tratar de ser lo más práctica posible porque de repente no me interesa que ustedes sepan cuestiones muy, muy, muy finas. Lo que más me interesa es que, por ejemplo, cuando ustedes vayan a su primer, segundo año de internados, tengan los conceptos básicos y por lo menos los pacientes no se nos escapen. ¿De acuerdo? Este primer slide son tres caballeros. Probablemente alguno que otro conoce a más de uno de aquí, dado que son personas famosas. ¿Qué comparten ellos? Que los tres tuvieron cuadros de pancreatitis aguda. Si ven el caballero de abajo, el que está con la chica, que es su pareja, es la misma persona que este caballero que voy a poner aquí. La historia de este caballero es que él es español y él se casó con esta chica y fueron a pasar su luna de miel a Tailandia. Y en Tailandia el caballero tuvo un cuadro de pancreatitis aguda y tuvo que ser trasladado por transporte aéreo a su natal España para continuar el tratamiento porque hizo un cuadro de pancreatitis severa. El mensaje inicial que quiero dar con esto es que es una patología que es considerada a nivel de gastroenterología como una emergencia, al igual que las hemorragias digestivas, y que por lo tanto depende mucho qué tan rápido nosotros tengamos la sospecha diagnóstica para que el paciente tenga una evolución satisfactoria. Es una de las enfermedades más comunes en el tracto gastrointestinal. Aquí le comparto algunos de las guías clínicas con las que hemos trabajado y sobre todo esta última actualización del Colegio Americano de Gastroenterología en el manejo de la pancreatitis aguda. Como les digo, les comparto de dónde he sacado la presentación. Probablemente a estas alturas, décimo semestre, no es mi meta que ustedes se sepan el último de los artículos, pero probablemente sí sepan dónde buscar. A manera de definición, no es más que un proceso inflamatorio del páncreas que puede ser agudo o recurrente y que puede implicar tanto el órgano principal como los tejidos peripancreáticos e incluso órganos a distancia. Se conoce, de acuerdo a la literatura, que aproximadamente 2 a 3 pacientes de cada 10 recurren al cuadro, sobre todo los caballeros, fumadores y cuya etiología es el alcohol. Hay un proceso local a nivel del páncreas que provoca una cascada de respuesta inflamatoria sistémica que puede llevar a los pacientes a falla multiorgánica, de allí la relevancia. Me gustaría presentarles data de nosotros en Panamá, desafortunadamente no las tenemos, así que le comparto lo que se sabe en Estados Unidos, aproximadamente 300.000 admisiones por año, más de 1 millón pacientes días hospitalarios, eso es muchísimo, con un costo de aproximadamente más de 2 billones de dólares. Aquí está la incidencia y la mortalidad global de 5.000 a 9.000 casos anuales, que si bien es cierto, ha venido en descenso, todavía podemos incluso mejorarlo. Les comparto este pastel en donde quiero compartirles la epidemiología de la pancreatitis y del cáncer de páncreas. El pastel grande, o sea, el círculo grande, nos divide la pancreatitis aguda en cuadros biliares y no biliares. Dentro de los no biliares está la pancreatitis aguda recurrente, que si recuerdan es 2 a 3 de cada 10 pacientes. ¿Por qué es importante que recurra a la pancreatitis? Porque puede llevar al paciente a una pancreatitis crónica y esa pancreatitis crónica puede ser un factor de riesgo para cáncer de páncreas. No estoy diciendo bajo ningún contexto que todo paciente con pancreatitis aguda va a evolucionar a cáncer de páncreas, pero eventualmente algún caso puede haber, sobre todo dependiendo de pues, el curso de la enfermedad. En cuanto a la etiología, en las dos imágenes están las dos más comunes. En el cuadro de la derecha están todas las posibles causas. Lo más común es que la etiología sea biliar o alcohólica, aunque como está en el cuadro pueden ver que hay muchas otras causas. Mi idea en la presentación no es leerle todo el cuadro, para eso ustedes van a tener acceso incluso a las diapositivas si gustan. Eh, pero que sí manejen cuáles son por lo menos las dos más comunes. En cuanto al consumo de alcohol, no se trata de si, por ejemplo, el semestre lo terminan mañana y ustedes quieren celebrar que acabó el semestre y luego se van a un restaurante, a la fiesta en casa de alguien y luego quieren celebrar consumiendo alcohol y de manera aguda consumen cierto grado de cerveza, seco, vodka, whisky, qué sé yo.
sino que el factor de riesgo más bien es más de 5 años de consumo que se define como un consumo moderado severo. Y severo, si queremos ser más finos, es aproximadamente más de 50 gramos de alcohol por día. Y los grados de alcohol dependen de cada tipo de bebida. No es lo mismo una cerveza de 8 onzas que una cerveza de 12 onzas, que una copa de vino tinto, que una copa de whisky, por ejemplo. Y la recurrencia también depende mucho de la genética y del tabaco. Esta es una imagen anatómica de cómo se explica que el páncreas se inflame por colelitiasis y o barro biliar. Barro biliar es como si fuera lodo. Probablemente muchas personas creen que cuando se escribe barro biliar, como no se escribe como una piedrita como tal, no causa problemas, pero pues sí los causa y de hecho incluso hasta más que las mismas piedras. Por anatomía, los litos que estaban en la vesícula van bajando a través del cístico, luego pasan al colédoco o el hepático o el colédoco o el ducto biliar común y como el ducto biliar común desemboca en la ampolla de váter, al igual que el pancreático principal, esas piedritas pueden tapar por completo o de manera parcial el pancreático principal y por eso causa la inflamación. Los medicamentos son otra posible causa o asociación de pancreatitis aguda. Aquí hay una extensa lista de medicamentos que pudieran ser precursores de la enfermedad. Probablemente la azatioprina es uno de los más conocidos, que es un inmunomodulador que se usa mucho en reumatología y bueno, nosotros en gastroenterología lo usamos bastante en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria. No es mi intención que ustedes se sepan todo el cuadro, sí es mi intención que sepan que a la hora de abordar al paciente, pues hay que hacer una historia clínica completa, incluso preguntando qué fármacos ha consumido. En cuanto a la patología, es una escalera donde todo empieza en el piso bajo con inflamación local y necrosis y luego va progresando hasta tener falla multiorgánica y complicaciones tanto locales como complicaciones a distancia. Durante la primera semana probablemente ocurre todo el cuadro inicial, que no es más que edema o hinchazón y disfunción orgánica, y las complicaciones retardadas o tardías son básicamente complicaciones locales que pueden ser, por ejemplo, 4 semanas después del cuadro inicial. Viene la parte clave en la que me interesa que ustedes sepan qué le van a preguntar al paciente, sobre todo teniendo en cuenta que yo estoy asumiendo que aparte de esta presentación de pancreatitis, de repente en esta materia o en alguna otra ustedes han dado cólicos biliares, no sé si de repente habrán dado colecistitis, no sé si de repente habrán dado gastritis aguda o gastritis crónica. El punto es que hay que hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, a la hora de hacer la historia clínica, usualmente el paciente aqueja dolor. El dolor es un dolor abdominal que puede estar o suele estar en la boca del estómago, el dolor puede estar en el hipocondrio derecho, el dolor se puede ir a la espalda como un cinturón, que es lo que, entre comillas, es lo clásico, pero ese dolor en cinturón, que es lo clásico, no es lo más común. Menos del 10% incluso te lo reporta de esa manera. El dolor es un dolor constante que puede irradiarse a la espalda, tipo no cólico. El paciente puede reportar que ha cambiado el color de los ojos, que ha cambiado el color de la orina, que puede que tenga algo de temperatura, fiebre. Y a la hora de hacer el examen físico, aparte de los signos vitales, que es lo principal en esta y en todas las patologías, ver si está taquicárdico, si está hipotenso, si tiene distrés respiratorio, si tiene fiebre, cómo está la parte neurológica. La parte del examen físico es importante para evaluar si el abdomen es blando, si está rígido, si está perforado, porque acuérdense que hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías. Una vez hecho la historia clínica y una vez hecho el examen físico, ustedes que están haciendo el internado, por ejemplo, en un hospital lejos de la ciudad, tienen que saber, por ejemplo, qué laboratorios le van a solicitar al paciente y qué van a buscar, porque no se trata de que pidan toda la pila de laboratorios para ver qué encuentran. Un hemograma completo donde lo más importante cuando se sospecha esta patología es evaluar el hematocrito, ya van a ver por qué. Y una química para evaluar cómo está el nivel de azúcar. Recuerden que el páncreas es un órgano con características tanto exocrinas como endocrinas y todo tiene que ver con todo el metabolismo de la insulina. Cómo está la parte renal, los electrolitos, por el tema de que recuerden que dijimos que puede afectar órganos a distancia.
¿Por qué importa el perfil lipídico en este contexto? Porque una de las causas de pancreatitis son los triglicéridos altos, generalmente triglicéridos mayores a 1000, que es un valor bastante elevado. El perfil hepático, porque recuerden que todo tiene que ver también con el tema de los litos en la vesícula, puede haber una coledocolitiasis, puede haber una colecistitis y de repente las bilirrubinas están alteradas, las transaminasas están alteradas y eso nos sugiere que la vía biliar puede estar enferma. Y una gasometría arterial o incluso puede ser venosa para ver cómo está la parte hemodinámica. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o puedo continuar. Puede continuar, doctora. Perfecto. Sigo. Entonces, recuerden que ya tuvimos el paciente, ya el paciente acudió a la urgencia, ya les dijo lo que se sentía, ya ustedes le hicieron el examen físico, ya ustedes le tomaron los laboratorios. Ahora viene la parte de, ¿y entonces qué tiene el paciente? El diagnóstico de pancreatitis aguda es como un trípode. Son tres pilares y el diagnóstico se hace con dos de esos tres pilares. El pilar número uno es la parte de la clínica, donde el pilar dice que es el dolor abdominal consistente con la enfermedad. Porque recuerden que el diagnóstico diferencial de dolor abdominal puede ser gastritis, colecistitis aguda, cólico biliar, una coledocolitiasis, una torsión ovárica, puede ser una perforación de víscera hueca, puede ser una isquemia mesentérica, puede ser un embarazo ectópico, o sea, pueden ser muchísimas cosas. Entonces, dolor abdominal consistente con la enfermedad. El segundo pilar del trípode es la parte de las enzimas pancreáticas, que si se dan cuenta, no la coloqué aquí de qué laboratorio solicitar, porque me voy a permitir hablar de ellas a continuación, donde es la lipasa y o la amilasa, tres veces el límite superior al normal, y eh, el tercer punto del trípode es complementar con estudios de imágenes, que el estudio de imagen que es diagnóstico es la tomografía contrastada. Importante saber, sobre todo ustedes que están aprendiendo, empezando, que la intensidad del dolor no correlaciona con la severidad. Yo puedo tener un paciente de 20 años cuyo dolor es 10 de 10 y el cuadro es una pancreatitis leve, así como me puede venir un anciano de 80 años con un dolor apenas 5 de 10 y es un cuadro severo. Eh, y estas dos de tres características de este trípode tienen más del 90% de sensibilidad y o especificidad para hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda. Vamos a hablar sobre el segundo pilar que eran las enzimas del páncreas, que vamos a trabajar tanto con la amilasa como con la lipasa sérica. Vamos a empezar con la amilasa, que es una enzima que se eleva más o menos entre 6 a 12 horas del inicio del cuadro. Doctora, ¿y cuándo es el inicio del cuadro? Se describe que para empezar a contar este tiempo es desde que el paciente empezó el dolor abdominal. El pico de la amilasa es más o menos a las 12 horas del inicio del cuadro. El tema con la amilasa es que aclara rápidamente en sangre porque tiene una vida media corta de 10 horas. Eh, y el punto de corte es tres veces el límite superior de lo normal. ¿Qué pasa con el aclaramiento rápido de ella? Que si el paciente nos llega a la urgencia probablemente 2 o 3 días después que empezó el dolor, porque al principio el dolor era muy leve, era viernes, él no quería ir al hospital, luego vino sábado y domingo, ¿para qué ir al hospital el fin de semana si no me van a hacer nada? Luego va el lunes al hospital, pero el dolor le empezó el viernes, puede ser que el lunes cuando nosotros le hagamos las pruebas de laboratorio la amilasa no esté elevada, y no significa que el paciente no tenga el cuadro, sino que ya ha pasado un tiempo prudente donde ella ya fue aclarándose en sangre. Perlas en cuanto al tema de la amilasa, que puede no elevarse hasta en un quinto de los pacientes. Este grupo de pacientes que usualmente tiene pancreatitis y no eleva la amilasa suelen ser los que es la etiología alcohólica o aquellos que es por hipertrigliceridemia. Se describe que en el caso de los triglicéridos, como el paciente que tiene triglicéridos muy elevados suele tener un suero quiloso, o sea, muy blanco, cuando colocamos ese tubito en la máquina de laboratorio que lo va a leer, eso interfiere con la lectura de la amilasa y es por eso que nos salen falsos negativos a la hora de la lectura de la amilasa.
La vida media corta de la amilasa puede hacer que perdamos el diagnóstico, que fue lo que le expliqué del paciente que empezó el dolor un viernes, pero por X o Y razón fue al cuarto de urgencias un lunes o incluso un martes, si el paciente se presenta muy tarde a la urgencia. La otra enzima con la que vamos a trabajar es la lipasa sérica, que es un tanto más específica que la amilasa, recordando que la amilasa se puede elevar en un sinnúmero de otras patologías, como vamos a ver en un momentito. Se eleva 4 a 8 horas del inicio del cuadro, pero lo importante con la amilasa es que ella permanece elevada en sangre de entre 8 a 14 días después, lo cual puede hacer que entonces la persona que tuvo el dolor el viernes, pero acudió a la urgencia el lunes, probablemente si nosotros le hacemos en vez de una amilasa o una lipasa, la lipasa sí va a estar todavía elevada. Este es un cuadro que no es de mi interés particular que ustedes se sepan esto de memoria, sí es de mi interés particular que ustedes vean que hay un sinnúmero de patologías abdominales que pueden elevar una o la otra. Es decir, casi todo, incluso condiciones donde el paciente no tiene dolor, como por ejemplo el paciente con enfermedad renal crónica, ellos pueden tener hiperamilasemia o hiperlipasemia y no necesariamente estar enfermos. Es por eso que el diagnóstico de la pancreatitis aguda tiene que ser combinación de factores. No podemos hacer el diagnóstico con un valor de enzimas aisladamente elevado. Perla, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o puedo continuar. Doctora, una consulta. Claro, En los criterios que mencionó anteriormente, yo vamos puedo para tener, atrás. Ajá. yo puedo tener solamente la lipasa elevada sin necesidad de la milasa para que lo cuente como criterio. Sí, o sea, no tienes que tener las dos enzimas, pero tienes que tener la lipasa con un paciente con dolor o la lipasa con un paciente cuya tomografía diga que tiene el páncreas inflamado. No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Vamos a seguir. En cuanto a las perlas, por el momento, en el abordaje, recuerden que a mí lo que me interesa es que ustedes como médicos en formación, si los mandan a Churuquita Chiquita, donde no van a tener a la doctora, no va a estar el doctor Adames, no van a tener residentes, ustedes digan, oye, yo escuché tal charla y la doctora me dijo que le pidiera esto, bueno, por lo menos voy a captar al paciente, le hago tal abordaje inicial, lo mando en una ambulancia a un tercer nivel. La perla número uno es que en todo paciente con dolor abdominal se le debe hacer un ultrasonido de abdomen, que el ultrasonido de abdomen no es criterio diagnóstico como tal, porque ya sabemos que el diagnóstico es o con tomografía o con resonancia, pero el ultrasonido de abdomen, ¿para qué me va a servir? Para saber si el paciente tiene litos, si tiene barro biliar, si tiene colecistitis, si tiene colelitiasis, si tiene coledocolitiasis. Recuerden que hay diagnósticos diferenciales. Si el paciente no tiene historia de litos ni consume alcohol, hay que hacer lípidos por el tema de los triglicéridos mayores a 1000. Pacientes mayores a 40 años, considerar tumores de páncreas siempre y cuando evidentemente hayamos descartado las causas más comunes de pancreatitis, que las dos más comunes, voy a reiterarlo, son la opción biliar y el consumo moderado o severo de alcohol. Pancreatitis idiopática, es decir, el paciente hace las pancreatitis pero no le encontramos una causa, usualmente ya lo referimos al gastroenterólogo para nosotros hacer más estudios. Y sí, en personas menores de 30 años que no encontramos las causas más comunes, pensar en la parte genética. Al que le guste la radiología, vamos a conversar un pelín de cómo el radiólogo es un colega que nos es de muchísima ayuda para nosotros en el diagnóstico, porque nos va a colaborar tanto confirmando el diagnóstico como encontrando la etiología y graduando la extensión y la severidad. Doctora, ¿sirve de algo que nosotros le hagamos radiografías al paciente? ¿Sirve de algo hacerle una radiografía de tórax a un paciente que viene con dolor abdominal? La respuesta es sí. ¿Me va a dar el diagnóstico? No, pero me va a ayudar a descartar otras etiologías. Por ejemplo, en una placa de tórax o en una placa de abdomen simple o acostada, yo puedo saber si el paciente tiene perforación de víscera hueca, yo puedo saber si tiene efusión pleural, si tiene una neumonía, hay neumonías que dan dolor epigástrico, y la efusión pleural es un criterio de severidad de la pancreatitis, entonces sí que nos ayuda en el abordaje, no en el diagnóstico como tal. La mayoría de las veces los pacientes tienen radiografías normales.
Luego hay otra serie de signos que nosotros vemos en las radiografías como el asa centinela, el colon truncado o el borramiento de la sombra del psoas, que no es lo que uno va a buscar inmediatamente, pero que lo podemos encontrar como coadyuvantes. El pilar de los pilares es el ultrasonido abdominal. Todo paciente con dolor abdominal que yo sospeche pancreatitis debe tener un ultrasonido abdominal. Es más, para que tengan una idea, nosotros en la sala de gastroenterología no admitimos ninguna pancreatitis que venga sin ultrasonido. Eso no ocurre. ¿Por qué? Porque voy a volver a decirlo. El paciente puede tener dolor epigástrico y tener un cólico biliar sin pancreatitis. Entonces, tiene que tener un ultrasonido. Ayuda a prevenir enfermedad recurrente, a prevenir sepsis. Aquí les pongo un cuadro con la recomendación. Incluso si el paciente tiene historia muy sugestiva de que sea biliar, por ejemplo, elevó las pruebas hepáticas, pero el ultrasonido salió que no tiene litos y yo tengo una alta sospecha de que es biliar, en una semana se sugiere que yo pueda repetir el ultrasonido porque muchas veces al inicio del cuadro, como hay tanto grado de inflamación a nivel abdominal, se puede perder el diagnóstico de los litos. Hay que tener en cuenta que el ultrasonido es muy operador dependiente, depende mucho de la mano que lo hace, de la experticia del ojo que ve, y por eso, evidentemente, el radiólogo que tenga más experiencia en esto nos va a ser de mayor colaboración. El ultrasonido, como les dije, ayuda a diagnosticar litos en la vía biliar o en la vesícula y puede dar algunos hallazgos eh, no inespecíficos, pero indirectos de que hay enfermedad en páncreas, como la glándula agrandada de tamaño, ya sea por edema, un páncreas hipoecoico, o puede incluso ayudarnos a detectar colecciones líquidas. El gold standard, que sí es diagnóstico, es la tomografía de abdomen con contraste o la resonancia con contraste. Y aquí usualmente pongo el mismo ejemplo. Imaginemos que a la urgencia nos toca evaluar ahora más tarde a una abuelita de 90 años que tiene, ustedes le tienen que hacer toda la historia clínica. La abuelita, entre otras cosas, tiene historia de fibrilación auricular y toma medicamentos para ello y llega a la urgencia con dolor epigástrico importante, incluso nos puede decir que está irradiado a la espalda, eh, y nos llega con incluso amilasa y lipasa elevada. Eh, ¿Es suficiente para que yo haga el diagnóstico de pancreatitis aguda? Ustedes me podrán decir, bueno, doctora, tiene dolor y tiene la amilasa y la lipasa elevada, pero recuerden que las enzimas se pueden elevar en otro contexto. Y en una abuelita de 90 años con una fibrilación auricular, yo pudiera pensar que el dolor también es una isquemia mesentérica. Entonces, es ahí la importancia de que la teoría es una cosa, pero la práctica es otra. Entonces, en pacientes en todavía me queda la duda del diagnóstico, yo le pido desde la urgencia una tomografía o una resonancia. Por supuesto que en nuestros hospitales estatales no va a ocurrir que nos hagan una resonancia en urgencia, pero una tomografía es bastante más fácil de que nos la aprueben. Y aquí están las limitaciones en tanto en la tomografía como en la resonancia, sobre todo la resonancia, que es un estudio que es bastante, dura por lo menos 45 minutos, hay pacientes que no lo toleran, es más costoso, consume más tiempo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Porque ya vamos a entrar casi en la parte final que tiene que ver con qué tan severa es la enfermedad y cómo la voy a tratar. ¿Alguna pregunta? Seguimos. De acuerdo a las últimas actualizaciones en el manejo de la pancreatitis se clasifica en leve, moderadamente severa y severa. Aquí en los cuadros les pongo cuáles son los criterios para cada una de ellas, pero en general la severidad la da que sea un paciente que tiene más de 48 horas con algunas de estas condiciones. Hasta uno de cada tres de los pacientes son o moderadamente severos o severos, es decir, que es una enfermedad, es una emergencia, chicos. Es una emergencia y hay que verlo como tal. Entonces, criterios de falla orgánica, estos son estos cinco que están aquí. Para hacerles un resumen, hay que ver la hemodinamia, las presiones arteriales, cómo está la frecuencia cardíaca, hay que ver la parte renal y hay que ver la parte pulmonar. Esto es un cuadro con los criterios de Marshall modificados o revisados, en donde hay un score que va del 0 al 4 y los órganos que tenemos que estudiar son tanto el componente respiratorio como el componente renal como el componente cardiovascular.
Y dependiendo de los cálculos que nosotros hacemos, nosotros decidimos la severidad. Probablemente esto es hilar muy fino, pero ustedes pueden, definitivamente que ustedes pueden concluir que si tienen en la urgencia un paciente con hipotensión, con mucha taquicardia, que le hacen la función renal y regresa al laboratorio con una creatinina en 3 y luego le ponen una sonda urinaria, el paciente no está orinando y le tienen que poner una máscara para respirar con oxígeno, que es un paciente que no va tan bien como nosotros quisiéramos. Predictores de severidad, el problema es que hay muchos. Si ven, puse varios, el Apache, que se usa muchísimo en la unidad de cuidados intensivos, el BISAP, que es un acrónimo con lo que tenemos aquí a la izquierda, pero probablemente lo más práctico en el día a día, en la urgencia, que el resultado sale más rápido es evaluar en un examen de hemoglobina el hematocrito, cuyo valor mayor a 44% significa que el paciente está hipoperfundido y necesita mayor reanimación, y un valor de nitrógeno ureico mayor a 20. Con esos dos puntos ya tenemos bastante con qué trabajar. Lo importante es detectar tempranamente los casos moderadamente severos o severos. Este es un cuadro donde vemos cómo puede ser la evolución de la enfermedad. La pancreatitis aguda inicialmente es o intersticial o necrotizante. La mayoría son intersticiales, ya cuando es necrotizante es un cuadro severo, y cómo a lo largo del tiempo pueden ir dándose complicaciones como el pseudoquiste o las necrosis. Este es, de acuerdo a una guía práctica de la AGA, cómo se clasifican las complicaciones locales dependiendo del tiempo y dependiendo del tipo de pancreatitis. Hallazgos clínicos para concluir si el caso es severo y nosotros poder dar el tratamiento. Aunque ya les dije, hay que ser prácticos, sobre todo ustedes que van a estar probablemente inicialmente en un lugar solos, los que estén en el segundo año, o con algún residente que les pueda echar la mano o no. Entonces, hay que ser prácticos. Signos vitales, un examen de hemoglobina, una química general. Veo el hematocrito, veo la uremia. Y viene la parte más importante, que es cómo tratar al paciente. Yo pude haber hecho un muy buen diagnóstico, pero si me demoro 3 horas en iniciar el tratamiento, aunque me lo sepa de memoria, no es correcto. O yo puedo tener todo el conocimiento teórico del mundo, pero si no sé qué hacer con el paciente, pues poco menos que igual. En cuanto a las generalidades, lo importante es hidratarlo bien, oxígeno de ser necesario, manejar los desequilibrios tanto de electrolitos como ácido base, manejar el dolor porque el paciente aqueja dolor, manejar la parte endocrina que son el manejo de las glicemias y por supuesto la parte nutricional. La hidratación tiene que ser intravenosa, tiene que ser temprana y tiene que ser agresiva. La razón por qué los pacientes con pancreatitis hacen hipovolemia, por todas las razones que están aquí, y yo tengo que reponer el volumen. Doctora, ¿qué solución uso? Para ser prácticos, cristaloides, ya sea lactato o salina. No se reanima con soluciones dextrosadas, ni las pancreatitis, no se reaniman las hemorragias digestivas con soluciones dextrosadas. Probablemente los pacientes que se beneficien de soluciones dextrosadas son los pacientes con crisis falsémica. De ahí en más, todo lo que tenga que ver con reanimación lo hacemos con cristaloides. La reanimación moderada puede ser de 1,5 miligramos por kilo de peso. Si el paciente tiene hipovolemia al inicio del cuadro, podemos dar un bolito primero de 10 miligramos por kilo y luego la solución de mantenimiento. Importante que no vamos a ponerle una venoclisis al paciente a alta tasa y luego nos vamos a ir y nos vamos a regresar a reevaluarlo 36 horas después. Hay que estar pendiente del paciente cada 8, 12, 24 horas, evaluando la parte hemodinámica, evaluando cómo está orinando el paciente y saber mucho de las comorbilidades. No es lo mismo reanimar a alguno de ustedes que son chicos jóvenes, que probablemente no tienen complicaciones, donde yo sin miedo le puedo poner una venoclisis a 250, incluso 300 mililitros por hora, a reanimar a un abuelito de 80 años que es cardiópata. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos acápites. ¿Cómo monitorizar? O sea, ¿cómo saber que estoy dando correctamente la cantidad de líquido? Aparte de la parte hemodinámica que el paciente debe empezar a tener diuresis, lo mismo, el hematocrito y el nitrógeno ureico.
no puede aumentar en las primeras 24 a 48 horas o no debe aumentar porque algo estoy haciendo mal. ¿Qué hacer con la CEPRE en la pancreatitis aguda? La CPRE, que es una endoscopía especial de las vías biliares para desobstruirla en caso de coledocolitiasis, solamente se hace en casos urgentes si el paciente tiene colangitis o una coledocolitiasis que no resuelve. En lo demás, no se tiene que hacer una CPR de urgencia, sobre todo porque en el cuadrito de la etiología, una de las causas de la pancreatitis es la CEPRE. Entonces, no le vamos a hacer una CEPRE a un paciente con pancreatitis, que no es una urgencia, para tener otro factor de riesgo para que la pancreatitis empeore. Doctora, el paciente lo ingresé con pancreatitis, pero le hice un hemograma y el paciente tiene, ¿qué les puedo decir? 40.000 glóbulos blancos. ¿Eso cómo lo leo? Doctora, lo que pasa es que el paciente tiene 40.000 blancos, debe estar infectado. No necesariamente. Recordemos que la pancreatitis es un proceso inflamatorio. Los glóbulos blancos no son sine qua non de infección. El paciente con pancreatitis puede tener leucocitosis y no estar infectado. ¿Necesito ponerle necesariamente antibióticos a un paciente con pancreatitis? La respuesta es no. ¿Necesito profilácticamente ponerle antibióticos a un paciente cuyo hemograma inicial decía que tenía 40.000 leucos? No. Solamente le pongo antibióticos al paciente con pancreatitis que yo tengo una alta sospecha que esté infectado, ya sea que en algún estudio de imagen me lo están diciendo, o en aquel paciente que además de la pancreatitis, por ejemplo, tiene una infección urinaria o tiene una neumonía o tiene otra causa por la cual yo tenga que usar el antibiótico. Como les decía, algo que me diga que el paciente tiene una necrosis, que esté infectada, entonces yo le pongo antibiótico y usualmente para eso voy a necesitar un estudio de imagen. Las necrosis de páncreas se sospechan a través de un estudio de imagen, incluso la literatura dice que esas necrosis, hay necrosis estériles, o sea, está necrosado el tejido, incluso tiene un poquito de colección, pero no está infectado, no necesita antibióticos. Y hay otras que sí, o sea que en el mundo ideal de los ideales yo tendría que incluso sacar un poquito de ese líquido con una aguja fina, mandarlo a estudiar para ver si necesita antibióticos. El mensaje en conclusión es que no le pongan antibióticos solamente porque se asustan, porque creen que puede estar infectado o por un valor de glóbulos blancos elevado de manera aislada. ¿Qué antibióticos deberíamos usar que tienen alta penetrancia en páncreas? La lista que está aquí, usualmente los carbapenémicos. Si el foco infeccioso es otro órgano, pues dependiendo del órgano, y no se recomienda el uso de rutina de antifúngicos tampoco. Hidratar al paciente es súper importante. Chicos, la fisiopatología de la pancreatitis es hipovolemia, o sea, al paciente le falta agua. Si nos demoramos en ponerle agüita al paciente, el paciente va a ir a severidad. O sea, eso no lo duden. Y ya les debe quedar claro que depende mucho de las comorbilidades. Si fuera yo que caigo en manos de ustedes, yo con los ojos cerrados les diría, pónganme toda la cantidad de agua que ustedes quieren para salvar mi páncreas, mientras tanto yo la tolere. Es mejor que me pongas agua de más a que me pongas agua de menos. Por supuesto, tratando de valor, y la doctora está orinando casi lo mismo que le estoy poniendo en la venoclisis, vamos bien, etcétera. Y el otro pilar súper importante es la nutrición. O sea, el paciente yo lo tengo que nutrir de alguna u otra manera. Anteriormente se decía que en las pancreatitis agudas no podían comer inmediatamente. O sea, había que dejarlos en nada por boca, sine qua non. Ahora se sabe que no es verdad. Ahora se sabe que como la nutrición es un pilar importante, incluso hay pacientes con pancreatitis que pueden comer inmediatamente, yo los ingresé. Para hacer el cuento corto, doctora, ¿qué paciente no puede comer? Si el paciente tiene dolor abdominal, no le vamos a dar comida. Le vamos a dar alimentación cuando ya nos diga que el dolor está mejor. Evidentemente, si el paciente tiene algún dato clínico de que está obstruido, distensión abdominal, dolor, vómitos persistentes, ese paciente no le vamos a dar comida. De ahí en más, paciente que está estable, sin dolor abdominal, sin náuseas, sin vómitos, sin signos de que está obstruido, puede empezar a comer. Antes se decía que había que empezar con liquiditos primero. Vamos a darle un caldito o una sopita. Hoy por hoy se sabe que puede empezar directamente con una dieta sólida, siempre y cuando sea una dieta sólida baja en grasa,
sin tener que necesariamente empezar con liquiditos. Es verdad, e incluso yo lo hago, que aunque yo me sepa esta literatura, por práctica lo que solemos hacer es que le empezamos, por ejemplo, el día uno una dieta líquida baja en grasas y al día siguiente le preguntamos cómo la toleró, porque no es lo mismo avanzar a un paciente en la dieta que haya ido bien a un paciente que luego de haberle puesto dieta líquida al día siguiente nos dice que le dio dolor y que la vomitó. Si nos dice eso, echamos para atrás. De nuevo, bueno, lo dejamos sin comer otro día y probamos tolerancia a ver cuándo puede comer. Si el paciente no puede comer por boca, por X o Y razón, hay que nutrirlo. O sea, nutrirlo no está en discusión. Entonces, lo que hacemos es que le ponemos una sonda nasoenteral para nutrirlo a través de la sonda. Antes se decía que esa sonda tenía que ir más allá del esfínter de Oddi y que tenía que ser una sonda nasoyeyunal. Hoy por hoy se sabe que la sonda puede quedar en el estómago, o sea, puede ser una sonda nasogástrica común y corriente y nutrir al paciente por ahí. Resumen, el paciente debe alimentarse, ya sea porque él puede comer por boca o porque yo se la estoy dando a través de una sonda. Y siempre debe privar la vía enteral. La parenteral aumenta el riesgo de infecciones y la parenteral la dejamos exclusivamente cuando tenemos un paciente con pancreatitis que tiene 3, 4, 5 días con nosotros y aún así todavía está vomitando, todavía tiene dolor o tiene alguna complicación, entonces le tendremos que poner una parenteral para a través de una vena, entonces bueno, le pasamos proteínas, lípidos, le pasamos aminoácidos y demás. No sé si hasta aquí me expliqué. Quise decirles todos los puntos que están aquí para no tener que leérselos como un papadillo, por eso lo pueden leer ustedes, pero a manera de conclusión. Debe comer a menos que tenga dolor, náuseas, vómitos. Debe privar la vía enteral, dejar la vía parenteral cuando sea estrictamente necesario. Puede ser perfectamente una sonda nasogástrica. Aquí están todas las recomendaciones. Les puse artículos para el que le guste leer artículos donde, si no me quieren creer, porque están en todo su derecho, de que sea líquida o dieta sólida, pues aquí están los artículos para que lo analicen. Y el rol de la cirugía, si alguno quiere ser cirujano, aquí esto es casi una pelea, pero no debe ser una pelea. El punto es que todo paciente que tenga una pancreatitis aguda biliar, o sea, ya sé que hizo la pancreatitis porque su vesícula tiene piedritas. Perfecto. El cuadro es leve. Leve es que no alteró el riñón, no alteró el pulmón, no alteró la parte hemodinámica, no hizo ninguna complicación local. Ese paciente en el mundo ideal entra a gastro y debe ser trasladado a cirugía y debe ser operado de vesícula en el mismo ingreso hospitalario que entró. Es lo ideal. Claro, a veces en los hospitales estatales está tan saturado el tema quirúrgico que el cirujano le da egreso y queda operado o 6 meses después o incluso hace una pancreatitis a repetición porque nunca lo pudieron operar a tiempo. Pero lo que debe ser es que si es una pancreatitis biliar y no hubo complicaciones locales, debe ser operado en el mismo ingreso. Si tuvo complicaciones locales, se deben esperar por lo menos 4 o 6 semanas que todo ese proceso inflamatorio peripancreático mejore y después operarlo. ¿Por qué? Porque si operamos a un paciente con complicaciones locales en el momento, como ese tejido está todo inflamado, no se pueden evaluar bien la parte anatómica y puede haber incluso complicaciones. Este es un cuadro acerca de los tipos de necrosis que hay, que eventualmente nosotros nos apoyamos con los colegas que hacen ultrasonido endoscópico para drenarlos. No vamos a ahondar en ello, pero que sepan que pueden haber muchas otras intervenciones que podemos hacer en los pacientes que tienen complicaciones. Esta creo que puede ser la última diapositiva en donde están las recomendaciones y los niveles de evidencia de cada puntito que hemos conversado aquí para que ustedes sepan pues que lo hemos ido abordando y qué es lo que deberíamos hacer. A largo plazo, recuerden que, vuelvo y digo, el páncreas es un órgano que tiene características tanto endocrinas como exocrinas. La parte endocrina es el tema de medir los niveles de glicemia. Hay pacientes que ya eran diabéticos y terminan empeorando la diabetes y hay que usar más medicamentos después de la pancreatitis. Hay pacientes que debutan o hacen una pancreatitis debut después de la pancreatitis.
Y hay pacientes que quedan con insuficiencia exocrina que son la misma producción de enzimas de páncreas. Y como ya no la pueden producir adecuadamente, luego comen y quedan con episodios de diarrea, pérdida de peso y demás. Entonces ahí lo que hacemos es que reponemos las enzimas pancreáticas que el páncreas no está produciendo en tabletas y damos más o menos 40 a 50 mil unidades de enzima pancreática con cada comida grande, desayuno, almuerzo, cena, y damos unas 20.000 unidades si es como por ejemplo una merienda. Importante saber que, tal vez no lo mencioné, pero por ejemplo, nosotros podemos tener una pancreatitis necrotizante del 20-30% y eso no significa que se va a ver afectada la producción de enzima. Usualmente son necrosis bastante más elevadas, 60, 70, 80%, que va a eh, em, afectar la producción de enzimas de páncreas. ¿Qué hay para el futuro? Incluso en los últimos congresos se habla del rol de la elastasa urinaria como un biomarcador diagnóstico para la pancreatitis, pero bueno, eso lo conversaremos después cuando sea verdad o no, o cuando esté mejor estudiado. Y bueno, gracias. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Espero haber sido lo más práctica que pude. No sé, ¿qué me dicen? Hola, doctora. Yo tengo una pregunta. Dígame. Eh, en las, o sea, en las situaciones donde la amilasa pueda aumentarse, que sea fuera del páncreas, ¿se puede llegar a aumentar tanto como si fuera una pancreatitis? Lo que pasa es que el concepto se puede llevar a elevar tanto como si fuera una pancreatitis. No significa que cuando la amilasa viene del páncreas va a estar más elevada que si viene de la parótida, por ejemplo. Tú puedes tener una pancreatitis y yo lo he visto con amilasas de 302. El punto de corte de laboratorio es 100. Como el diagnóstico es 3 veces el valor normal, usualmente buscamos amilasas mayores a 300. Y tú puedes tener diagnósticos de pancreatitis con 302 de amilasa. O puedes tener una hiperamilasemia de 600 porque el paciente es un renal crónico. No sé si me expliqué. O sea, el Sí. mensaje es que no porque la amilasa venga del páncreas, yo debo esperar que el valor tiene que ser mayor que en otro contexto. Ok, muchas gracias. Ujú. ¿Algo más? Sí, una pregunta, doctora. Si es que la lipasa y amilasa están elevados por causas secundarias, entonces Ajá. el diagnóstico sería por radiografía y por la clínica. No, radiografía no. Acuérdate que el diagnóstico de imagen es o tomografía o resonancia. Ok, entonces con tomografía y resonancia con la clínica del dolor sería suficiente para Sí, diagnosticarlo. porque tú le puedes pedir al radiólogo en el turno que te haga una tomografía porque tú sospechas pancreatitis, aunque la amilasa es normal, y luego el estudio de imagen debe decir inflamación de la glándula de páncreas con mucho edema o incluso con necrosis subjetiva de pancreatitis. Entonces, cuando leas el informe de la tomografía y la clínica del paciente, ya tienes 2 de 3 criterios y ya puedes trabajar con eso. Listo, muchas gracias, doctora. Ok. ¿Algo más? Bueno, si no hay más nada, espero haberles colaborado y cualquier pregunta me la pueden hacer a través de Daniela. Ella me escribe, tiene mi número y conversamos. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Que pasen bonita noche. Igual.